El certificado de discapacidad es lo que acredita la condición de discapacidad a una persona. Primero hay que saber que alrededor de 5% de las personas en el Perú tienen discapacidad. Estamos alrededor de un 25-27% de personas certificadas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos del Perú y el mundo? Bienvenidos a Inclusión 2030. Como siempre, su amigo Enrique Bustos en la conducción del programa. Hoy día vamos a hablar del artículo 25 de la Convención, que genera el artículo 4 de la ley, que tiene que ver con la salud. Y justamente para hablar de este tema de la salud, contamos con la presencia del doctor Richard Ruiz Moreno, quien es intendente de promoción de derechos de salud. Bienvenido, doctor Richard Ruiz. Hola Enrique, ¿cómo estás? Nos encontramos hace una semana más o menos en Sin Barreras. Sin Barreras, y justamente respecto a eso salió esta entrevista que creo yo que vamos a trabajar unos temas y explicarlos, ¿no? Claro que sí. Para que orientemos a nuestro público, mi estimado Richard, ¿qué es el certificado de discapacidad y qué importancia tiene? Bueno, el certificado de discapacidad es lo que acredita la condición de discapacidad a una persona. Nosotros en la ley encontramos en el artículo 76 que se establece lo siguiente, ¿no? Las personas con discapacidad acreditan su discapacidad a través del certificado de discapacidad. Entonces es una herramienta necesaria para hacer el ejercicio pleno de los derechos. Es tan importante que la ley así lo dice, que es el único documento que es la llave a los 25 o 26 derechos que están consignados en la ley 29973. Claro que sí, es la llave justamente al cofre de los derechos, ¿no? Y es lo que acredita tu condición de persona con discapacidad. Aproximadamente cuántas personas con discapacidad en el Perú cuentan con un certificado de discapacidad? Ese dato, por ejemplo, es muy importante porque primero hay que saber que alrededor de, voy a decir una cifra redonda, ¿no?, de 5% de las personas en el Perú tienen discapacidad, según lo establece una encuesta. Sin embargo, hay otra encuesta que establece que son más o menos 10%. Claro. Se ha tomado 5%, 5.4%, básicamente para poder hacer un seguimiento, un tema de trazabilidad a todo el proceso de certificación. Y aproximadamente en el último reporte del cual tengo yo conocimiento, estamos alrededor de un 25-27% de personas certificadas de ese un poco más de 1,5 millones de personas, ¿no? Entonces estamos hablando de algo de un poco más de 350,000 personas certificadas ya en todo el país. Sin embargo, hay una brecha importante porque 25, digamos, alrededor de 30% no es todavía suficiente para decir que tenemos una cobertura más o menos adecuada en el tema de certificación. ¿Y qué crees tú de que hay que hacer para que mucho más personas en el Perú sean certificadas? A ver, tengamos en cuenta que hay lugares en donde hay muchas personas con discapacidad que van al servicio, como los policlínicos, ¿no?, que no tienen certificado de discapacidad y no conocen el tema tampoco. Nosotros, más o menos en la década de los 80, apareció un concepto importante desde el área de enfermería, del área de lo que es vacunas. El concepto era oportunidades perdidas. Se encontró que niños que iban por una vacuna, muchas veces no se les hacía un CRED, o sea, una evaluación de crecimiento y desarrollo, o no se les daba una consejería en alimentación, pasaban y no se les veía si tenían su carnet completo de lo que es vacunas. Es decir, el niño iba al establecimiento, pero sin embargo no se le daba una atención integral. A ese proceso de no identificar qué otras prestaciones podía dársele al niño, se le llamó oportunidades perdidas allá por la década de los 80. Es lo mismo que está pasando para la persona con discapacidad ahora, porque si nosotros revisamos, existe una oferta
del Estado, como Estado, ni siquiera ya como MINSA, sino como Estado. Como Estado, sabemos claro. que tenemos los CEBES, los Centros de Educación Básica Especial, sabemos que tenemos los PRITE, los alojamientos de INAVIF, y tenemos una serie de servicios, espacios, ¿no?, y servicios desde el Estado que miran a la persona con discapacidad. Entonces, lo lógico es que esos lugares donde se atienden personas con discapacidad sean los primeros en tener una cobertura óptima de certificación de discapacidad, pero lamentablemente no es así. Entonces, hay todavía una tarea pendiente desde el Ministerio de Salud en trabajar el tema de certificación en estos lugares donde los pacientes o las personas con discapacidad están ahí. Acuden ahí. O sea, todos los días los ven, todos los días saben sus nombres, saben sus historias, saben sus DNIs. Entonces, estos deben ser los primeros en entrar al tema de certificación porque están ahí y porque están al alcance, ¿no? Claro, es importante este tema de difusión y de capacitación a las personas para que brinden una mejor información de todos los servicios y todos los beneficios que te pueda dar justamente un certificado de discapacidad. Exacto. Ese es un primer punto, el tema de aprovechar más las oportunidades que se tienen en los contactos con las personas con discapacidad. Y como le digo, están desde el INAVIF con sus casas de alojamiento hasta los CEBES en lo que es educación. Inclusive en el MINSA se tienen poco más de 160 servicios de rehabilitación donde acuden pacientes con discapacidad que deberían ser los primeros en certificarse y en estar con coberturas adecuadas. Pero aparte de esto, también hay un segundo punto que es muy importante, que es el tema del número de las personas o de los médicos que certifican discapacidad. Entonces, faltan médicos certificadores. Yo diría que, si bien es cierto, faltan, porque siempre van a faltar por el volumen de personas que tienen que por la demanda, ¿no? Por la demanda. Si bien es cierto, eso es cierto, pero también es cierto de que de los casi 5.000 médicos que pueden certificar en todo el país, no todos certifican. Es decir, de todos aquellos médicos que sí pueden certificar porque están capacitados, porque están acreditados, porque están en un registro, no todos certifican. No más, hasta donde yo tengo conocimiento, no más del 30% de los médicos efectivamente hacen certificación. Entonces, ahí hay un tema, también una tarea pendiente en hacerle seguimiento a todos esos médicos que han recibido la capacitación y que pueden certificar, que lo hagan de manera efectiva. Richard, y hoy que te encuentras en una institución que prácticamente se encarga en la vigilancia de todo esto, ¿no? ¿Por qué se hace tan tedioso el proceso de certificación y demora mucho tiempo para que una persona que solicite un certificado, hasta 6, 8 meses, hay que hacer un montón de exámenes, pasan por un montón de procesos para que puedan otorgarle el certificado de discapacidad? Y la pregunta va también, ¿por qué no un hospital, un centro de salud que nace un niño con discapacidad no le puedan dar el certificado de discapacidad con el alta? Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, un niño que tiene una malformación, ya darle el alta. O cuando hay una amputación de un brazo, una amputación de una pierna, con el alta salga el certificado de discapacidad. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Qué le puedes informar? Es posible, y muchas veces todo esto pasa por un tema de actitud. Pero un tema de actitud que tiene que ver más con un tema histórico para los servicios públicos en general. Porque recuerde que los servicios públicos, por lo menos en salud, durante los últimos 100 años han estado soportados sobre la idea de beneficencia. Es decir, yo atendiendo a un paciente le estoy haciendo un favor, y eso debe desterrarse porque sabemos que el paciente atendido no es que se esté haciendo un favor, es que es un derecho que tiene de ser atendido. Y que tú, trabajador del Estado, eres un servidor público, que para eso estamos, para servir al ciudadano y brindarle una atención de calidad, ¿verdad? Entonces, bajo eso sí, bajo esa premisa, nosotros desde Su Salud tenemos dos instancias, una que tiene que ver con promoción de derechos, que es la que en la que estás tú, y otra que tiene que ver con protección de los derechos.
Yo voy más al tema preventivo, pero hay otra área que va al tema también de la denuncia. Entonces, hoy día tuvimos en la mañana una reunión con el Comité Técnico de Discapacidad del Consejo Nacional de Salud y hemos acordado y convenido en que vamos a difundir los canales tanto de denuncias como de reclamaciones, porque ambos canales pueden ser tranquilamente usados por aquella persona que siente que están vulnerando un derecho, y uno de los derechos a la atención de salud es la emisión de certificado de discapacidad, sin lugar a dudas. Entonces, estamos promoviendo la utilización de los canales de denuncias a través de IPROD, de la Intendencia de Protección de los Derechos, y a través de los libros de reclamaciones en salud, porque, digamos, es importante también que cada establecimiento tenga su libro de reclamaciones y ahí usted puede hacer la reclamación o la queja correspondiente. Y que tú, ciudadano que nos estás escuchando, tienes derecho a presentar tu reclamo. Si no recibes un buen trato, tienes derecho a llenar tu libro de reclamaciones, solamente que no hay cultura en ese tema, ¿no? Y de otro lado, dentro de un centro hospitalario, ¿no? Funciona el Estado de Derecho, debe de tener una persona con discapacidad severa una atención preferente, porque muchos hospitales dicen, no, acá todos son enfermos y tienen que hacer su cola. Pero la discapacidad es una condición, no es tanto una enfermedad. Es cierto, ya la ley lo ha establecido así. La ley establece que tenemos la necesidad, ¿no? Y tenemos como personas con discapacidad exigir el derecho a que nos atiendan de manera preferente. Y esto está no solamente establecido en la ley, sino también es parte de los derechos de los pacientes. Tanto así que de las personas que tienen derecho a la atención, también se prioriza la atención a los grupos vulnerables. Y dentro de los grupos vulnerables están las personas con discapacidad. El adulto mayor, también, los niños. Sin lugar a dudas, es necesario priorizar y también dar preferencia en la atención tanto a las personas con discapacidad como a otros grupos vulnerables. Claro que sí. También rige el Estado de Derecho dentro de un hospital, sí. ¿no es cierto? Así es. Bueno, mi querido doctor, el tiempo se ha acabado, se nos hace muy chiquito en el programa y te dejo para que te despidas de nuestro público con un mensaje final. Sí, agradecer a Inclusión 2030 por la invitación, a ti, pues, Enrique. Y a CONADIS. Y a CONADIS. Y decirles que estamos desde la Superintendencia Nacional de Salud fuertemente trabajando el tema de los derechos de las personas con discapacidad, en especial previniéndolos, que es un asunto muy importante para nosotros, pero también protegiéndolos, y hay canales a través de la superintendencia que pueden ser utilizados por todas aquellas personas que sienten que se está vulnerando un derecho. ¿Tienes algún teléfono que atienda al público la superintendencia? Por supuesto, Enrique, nosotros tenemos a disposición una línea dedicada que es la 0800-149-00, pero también tenemos las diferentes redes que están activas, Instagram, Twitter, Facebook, que a través de las redes también pueden hacer la denuncia correspondiente. Así es, Enrique. Claro que sí. Richard, muchísimas gracias por participar acá, por estar con nosotros, por informarle todo esto que ha sido muy interesante, que nuestro público lo sepa. Te agradezco muchísimo. Amigas y amigos, con nosotros será hasta la próxima semana, sin antes decirles que la discapacidad no es incapacidad. Muchísimas gracias. ...25 años... CONADIS. Tú también ponte en modo inclusión. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.